En el primer ejercicio del trabajo práctico número 11, nosotros tenemos que seleccionar la opción correcta en cada uno de los incisos y a su vez justificar por qué seleccionamos esa opción. La A dice los lípidos en general pueden clasificarse únicamente en saturados o insaturados. Ahí tenemos que pensar, ¿quiénes se clasifican en saturados o insaturados? ¿Los lípidos o alguno de los lípidos? Después dice, en algunos casos cumplen funciones estructurales. Después dice, se caracterizan por formar sales y la última, ninguna es correcta. La B, al formarse un acilglicérido era monoglicérido, diglicérido o triglicérido. Se combina cualquier alcohol con un ácido graso, se combina un alcohol de cadena larga con un ácido graso, se produce al menos una molécula de agua. Ahí lo que tienen que fijarse es los acilglicéridos, el mono, el di o el triglicérido, cómo se forman, qué alcohol lo forma y qué características tiene. En la C, los lípidos, son considerados lípidos simples, los triglicéridos y los ácidos grasos, únicamente los triglicéridos, ácidos grasos y la cera, y ninguna es correcta. Acá habla de son considerados lípidos simples y en el enunciado no habla de que solamente existen esos. En la primera opción nos dice triglicéridos y ácidos grasos. Esos dos, ¿son lípidos simples? Después me dice únicamente triglicéridos, ácidos grasos y ceras. ¿Únicamente esos son los lípidos simples o hay otros? En la D, los ácidos grasos solo forman parte de la estructura de los lípidos simples. Solo forman parte de la estructura de lípidos complejos. Se clasifican por la cantidad de enlaces y ninguna es correcta. Ahí tenemos que ver los lípidos simples, ácidos grasos, acilglicéridos y ceras. ¿Están formados por ácidos grasos? Esa sería para seleccionar si solo forman los lípidos simples. En la B, los lípidos complejos. Yo mencioné que eran lípidos unidos a otra molécula. En ese caso son lípidos formados por ácidos grasos unidos a otra molécula. Entonces, no solamente esos están formados por ácidos grasos. Y después me dice, se clasifican por la cantidad de enlaces. Ahí tendríamos que ver los ácidos grasos. ¿Se clasifican por la cantidad de enlaces? ¿Entre quién? ¿Podríamos seleccionarla o no? Porque podría decir que nos aclara entre quién se tienen que producir la cantidad de enlaces para poder clasificarlos. En la E, todos los nucleótidos, todos, forman cadenas de ADN o ARN. Ahí tenemos que pensar los nucleótidos que se pueden formar con las bases nitrogenadas y las pentosas. Entonces me tengo que preguntar, ¿un nucleótido con ribosa puede formar una cadena de ADN? ¿Un nucleótido con desoxirribosa puede formar una cadena de ARN? Porque habla de todos los nucleótidos. Entonces todos forman las dos cadenas o algunos forman una cadena y algunos forman otra. Otros dicen actúan como fuente de energía. Y después la otra sí dice componen las unidades mínimas de los ácidos nucleicos. Habla de todos los nucleótidos, la última opción, y es similar a la primera. Los ácidos nucleicos pueden ser ADN o ARN. Entonces, ¿todos los nucleótidos forman cadenas de ADN y ARN? La F. Es correcto afirmar que los ácidos nucleicos se componen de diferentes biomoléculas. Nosotros vimos que los ácidos nucleicos se componen de nucleótidos y esos nucleótidos contienen pentosa. La pentosa es un hidrato de carbono. Es una biomolécula, pero solamente existe esa, no hay otra. Dice, solo transmiten la información genética, ¿solamente hacen eso los ácidos nucleicos? La otra dice, actúan como fuente de energía y por último ninguna es correcta. La G, al unirse varios nucleótidos, ¿se forma una molécula de agua? ¿Se forma un enlace fosfodiéster? ¿Las anteriores son correctas? Ninguna es correcta. Acá lo que tendríamos que analizar es si se forma una molécula de agua, una sola, si se unen varios, una sola se va a formar. También me habla de
un enlace, uno solo se va a formar si se unen varios. Después me dice las anteriores son correctas y ninguna es correcta. Ahí lo que tenemos que hablar es de la cantidad de enlaces que se van a formar o la cantidad de aguas. Si son varios, se tienen que formar varios enlaces y varias moléculas de agua. Por último, en la H, un nucleótido se encuentra formado por un grupo fosfato unido a una pentosa y a una base nitrogenada. Acá tenemos que pensar cómo se encuentran unidos. El grupo fosfato se une a la pentosa y el grupo fosfato se une a una base nitrogenada. Después en la opción B me dice la pentosa unida a una base y a un grupo fosfato. La pentosa se une por un lado a la base y por otro lado al grupo fosfato, y la última dice todas son correctas. Ahí tenemos que pensar en el orden de cómo se están uniendo los nucleótidos. En el 2 tenemos que mencionar dos diferencias entre glucolípido y triglicérido. Ahí podemos usar la clasificación, si son lípidos simples y si son lípidos complejos, y podemos clasificarlo en funciones que cumplen. En la B dice ácido graso saturado o insaturado. Ahí podemos indicar la cantidad de enlaces entre átomos de carbono que se pueden identificar en cada uno y el estado de agregación, que algunos son sólidos y otros son líquidos. En la 3A, ustedes tienen que hacer las cadenas carbonadas. Es decir, en el primero que dice 18, 2.3 y delta y todos los enlaces. Tenemos que hacer 18 átomos de carbono. En el primero hay que hacer el grupo funcional carboxilo y ubicar los dobles enlaces en la posición 9, en la 12 y en la 15. El segundo ácido graso dice 30,0, significa que no tiene ningún doble enlace en la cadena. Y por último, en el otro que es 24, significa que tiene 4 dobles enlaces, me da las posiciones, y en total son 20 átomos de carbono. Después, analizando las estructuras, tenemos que ordenarlas, tenemos que hacer un triglicérido. Es decir, armar el glicerol, elegir uno o usar los 3 ácidos grasos, esa queda a criterio de ustedes, y unirlos y formar agua. Pueden usar la imagen de ejemplo de formación del triglicérido con el glicerol, el ácido graso, tienen que armar la estructura, que ya la hicieron en el A. Pueden elegir el mismo o pueden elegir dos iguales, uno diferente, eso queda a criterio de ustedes. Y recuerden qué es lo que se obtiene. Además de obtenerse el triglicérido, tenemos que recordar que se van a formar 3 moléculas de agua. En el 4 tienen que ordenar los ácidos grasos del ejercicio 3 de manera creciente del punto de fusión, es decir, del de menor, del que va a estar más líquido, al sólido. Ahí tenemos que acordarnos cuándo va a ser líquido, cuando presentan más cantidad de dobles enlaces. Después menos cantidad y después si no presenta ninguno va a estar en estado sólido y por lo tanto va a tener un mayor punto de fusión. En el 5 dice, realiza la estructura de 2 nucleótidos unidos, es decir, un nucleótido con otro nucleótido unido mediante el enlace fosfodiéster, que sean componentes del ADN formado por distintas bases. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, si tiene que estar formado tiene que ser un componente del ADN, lo que me indica es cuál es la pentosa que tengo que usar. Tengo que usar la desoxirribosa. Tengo que armar 2 nucleótidos unidos y que las bases sean distintas. Por lo tanto, tengo que pensar el ADN. ¿Cuáles son las bases que puedo utilizar? ¿Puede usar uracilo? No, uracilo es la única que no se puede unir. Entonces ustedes seleccionan cualquiera de las bases y arman la unión entre los 2 nucleótidos. Y por último, en el último inciso dice determine cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique. ¿Es correcto afirmar que los ácidos nucleicos se relacionan con los hidratos de carbono? ¿En los ácidos nucleicos hay alguna estructura o algún componente que sea un hidrato de carbono? En la B, es posible formar diferentes nucleótidos combinando las pentosas con todas las bases nitrogenadas. Ahí acordamos que solamente las pentosas, cada una de las pentosas no se puede combinar con las 5 bases nitrogenadas, sino que lo hace cada una con 4. La clasificación de las bases nitrogenadas tiene en cuenta su estructura. Ahí ponemos si es verdadero o falso y justificamos. Recuerden que en el inciso 6 se tiene que justificar tanto las verdaderas como las falsas.